Hola, ¿cómo estás? Qué rico que estés aquí. Vamos a hablar hoy acerca de qué ha sido mi historia y qué me ha traído a mí hasta acá. Cerca de mis 27, 28 años que ya he estado experimentando en mi vida y estaba atravesando por un divorcio con dos hijos y tener que enfrentarme a esa nueva realidad de qué iba a ser mi nueva vida en un nuevo estado, con hijos, sola y buscando muchísimas oportunidades. Ahí empecé a reconectar conmigo, con mi esencia y empezar a mirar cuál era ese punto de inflexión que me iba a sacar de un estado y llevarme al otro. Atravesando por todo ese proceso, yo descubrí y entendí que definitivamente lo primero que yo tenía que hacer era un cambio de mentalidad en mi vida. ¿Qué era lo que yo estaba hablándome, contándome y qué era ese diálogo interno que yo estaba teniendo conmigo misma? En ese momento pasan muchísimas cosas en la vida. Uno atraviesa por la culpa, por muchas emociones, también hay expectativas de querer hacer muchas cosas, de generar nuevos cambios en la vida, nuevas experiencias y sin embargo quizás el resultado no va a ser el esperado. En mi caso, el resultado no era el esperado, lo que yo estaba pensando, eso no era lo que yo estaba viendo hecho realidad en mi vida. Y fue determinante empezar a entender que no era fuera, no era afuera donde yo iba a encontrar los cambios, que era dentro de mí, con ese diálogo interno, todas esas conversaciones que yo estaba teniendo conmigo misma, porque eso incluso me estaba sumergiendo en un estado de negativismo, de pesimismo, y obviamente todas las puertas se cierran cuando uno empieza a culpar, a buscar culpables, a buscar que el exterior venga a solucionarte muchísimas cosas en tu vida. Eso en realidad lo que hace es bloquearte, lo que hace es cerrarte la abundancia, lo que hace es cerrarte las posibilidades. Definitivamente el cambio de mentalidad es lo fundamental. A veces preguntamos mucho qué tengo que estudiar, qué tengo que escuchar y vemos mucho en redes sociales, escucha este audio para que tengas esto, escucha este audio para que te pase esto y en realidad quien tienes que escucharte es a ti. La misión y la visión personal son fundamentales. A veces queremos muchas cosas, pero solamente se quedan en un deseo, en un anhelo y en un querer. Pero no hay un plan, pero no hay una estructura. No hemos ni siquiera pensado en cómo podemos empezar a trabajar para lograrlo. Abierto a las posibilidades, porque a veces el cómo también nos segmenta mucho y nos cierra mucho, porque nuestra mente es una mente muy limitada. En ese estado de conciencia consciente es muy limitado y creemos que solamente hay una forma de lograr las cosas, cuando en realidad el campo infinito de las posibilidades es así, es infinito, pero hay que tener un plan. Cuando nosotros no tenemos clara nuestra misión y nuestra visión personal, que hay que incluir nuestros valores, nuestros principios, quiénes somos, a dónde vamos, qué queremos. Sin todas estas herramientas difícilmente vamos a lograr llegar a algún lugar. Y aquí nos aplica muy bien ese cuento súper conocido de Alicia en el País de las Maravillas. Si tú no sabes a dónde vas a ir, pues cualquier lugar, cualquier camino te va a servir. Si tú no sabes qué quieres, pues cualquier cosa que llegue a tu vida te va a servir y te vas a conformar. Entonces la idea es que no nos conformemos porque merecemos una vida extraordinaria, una vida brillante, una vida vivida en plenitud, en alegría, en gozo, en satisfacción. Pero para eso es muy importante de que tú te tomes un tiempo para ti y determines cuál es esa visión y cuál es esa misión que tú tienes en tu vida. ¿Qué es eso con lo que tú resuenas, con lo que tú vibras? Y que de ahí empieces a marcar una estructura para el logro de tus sueños y tus objetivos. Los hábitos cuando queremos transformar nuestra vida son fundamentales, hacen parte de ese engranaje de una vida de éxito, la definición de éxito que tú tengas para ti. En mi caso, por ejemplo, he venido implementando ciertos hábitos. Aparte de que mi personalidad es algo estructurada, sin embargo, los hábitos, aunque no nos gustan mucho y a veces chocamos mucho con las rutinas, son fundamentales. Las rutinas nos ayudan a avanzar, a crecer y a lograr esos objetivos. Por ejemplo, en mi vida, la rutina del ejercicio, de la actividad física ha sido fundamental desde hace ya
casi más de 10 años y ha sido fundamental en el sentido de que utilizando también ese lenguaje, esa programación, esos pensamientos que yo puedo programar con mis palabras, con mis pensamientos, siempre me estuve repitiendo que el ejercicio para mí era salud, el ejercicio para mí es tranquilidad. Y cuando yo atravesaba esos procesos de angustia, de estrés, incluso de depresión y de ansiedad, poder repetirme y poder practicar el deporte, poder practicar ejercicio, llámese la rutina que tú quieras. En mi caso ha sido el gimnasio, en mi caso ha sido pues como esos ejercicios de actividad física, han sido fundamentales y justamente funciona también esta programación que cada vez que dejo de entrenar, cada vez que me alejo de la rutina del deporte, mi cuerpo tiende a enfermar, a buscar esos bajones de energía. Por eso aquí los hábitos son fundamentales. A ti te puede aplicar la lectura, te puede funcionar muy bien un journal, te puede funcionar muy bien ciertas rutinas que a ti te eleven la energía, que a ti te conecten con esos sueños y esos anhelos que tú quieres ver experimentados en tu vida. Y más que sueños y anhelos es también cómo te quieres sentir tú física y emocionalmente. La resiliencia es algo que tenemos todos los seres humanos, es algo que está, pero que se va desarrollando a medida que vamos experimentando la vida. Todos los que estamos aquí hemos sentido y hemos experimentado que la vida tiene sus subidas y sus bajadas, pero nosotros tenemos la oportunidad, gracias a Dios, de decidir en dónde nos quedamos. Si nos quedamos estancados en el conflicto, en el problema, en eso que nos está doliendo, en esa situación que quizás no era la que estábamos pensando ni la que deseábamos para nuestra vida. En mi caso personal fue mi divorcio, en mi caso fue volver a conectar con esa parte laboral, porque yo estaba enfocada en mi familia, yo estaba enfocada en mis hijos, en criar a mis hijos, en estudiar, en aprender, pero esa parte laboral, digamos que yo la estaba manejando más, era como emprendimientos, pero no había un afán, no había algo que a mí me estuviera diciendo, bueno, ponte las pilas, no había esa urgencia en mi vida de un tema laboral y económico. Pero cuando en mi vida experimento el divorcio, la separación, ya mi situación cambia. Y ahí es cuando tuve que conectarme con la resiliencia, con ese cambio de mentalidad también para poder salir de ahí. Pasa mucho que nos estancamos, nos pasan situaciones en la vida de enfermedades, quiebras económicas, pérdidas de empleo, una cantidad de cosas, y lo único que nos queda es esa determinación y esa fuerza, ese poder personal de poder levantarnos, conectar con esos dones, talentos, con esa mejor versión de nosotros mismos y sacar el mejor provecho de la situación. La disciplina en la vida es vital, es fundamental, y sobre todo cuando nosotros de verdad queremos cumplir con esa misión, con esa visión y con una vida en propósito. Cuando tu vida no tiene sentido, cuando tú no tienes un para qué grande y poderoso, pues créeme que va a ser muchísimo más retador ser una persona disciplinada o convertirte en una persona disciplinada. Por eso aquí la importancia de que estructures muy bien tu visión, tu misión, tu para qué en la vida. La disciplina te va a llevar a lograr todas esas metas que tú crees que son imposibles para ti. Por ahí hay algo que escuchamos muchísimo y es que la disciplina vence incluso la inteligencia. Hay personas demasiado inteligentes, pero que les falta disciplina y por eso su avance es más lento, su crecimiento no es tan grande. Pero cuando tú tienes disciplina, constancia, perseverancia, créeme que eso al final surge sus efectos, eso al final da sus frutos. El poder de la gratitud. La gratitud es la llave, siempre digo que la gratitud es la llave de la abundancia. La gratitud es esa llave que se abre en el cielo donde todo te llega. Y es que cuando uno agradece lo mucho o incluso hasta lo poco que uno pueda tener, eso te abre el corazón, incluso eso es un sentimiento, es una emoción que te conecta con la vida, con tu ser espiritual y definitivamente te expande.
te abre a las posibilidades. Una persona agradecida recibe muchísimas más cosas. A veces nos estamos fijando mucho de las cosas materiales, pero hay cosas que no son materiales, pero que llegan de igual manera a nuestras vidas y que impactan. En mi vida el poder del agradecimiento viene desde muy pequeños, es algo que nuestros papás nos inculcaron y siempre he tratado y es algo que uno todos los días va trabajando en esto porque no es una cuestión de que eres agradecido y que siempre lo vas a experimentar, no, uno a veces también tiene momentos de desconexión. Pero ese agradecimiento lo tengo muy arraigado de mis padres y trato también como de transmitirlo, de decirlo a las personas, siempre con una sonrisa, con una mirada, a veces los gestos, nuestra corporalidad. Y no importa en qué lugar estés, a la persona del metro, las personas que te encuentras en el bus, las personas que están trabajando contigo, eso se irradia. Créanme que eso es algo que la gente lo siente. A mí me pasaba mucho en un antiguo empleo en donde estaba, donde ni siquiera hacía parte de mis funciones, porque no era mi cargo, pero a las personas les encantaba que yo los atendiera o que yo les explicara las cosas a las cuales ellos iban a consultar, porque veían en mí una energía de servicio, una energía de querer ayudar, y eso también es agradecimiento. Cuando tú eres empático con los demás, cuando tú quieres servir, cuando tú quieres entregar. Esa es la mejor manera de servir, y de agradecer. El agradecimiento no está tanto en lo que das a las demás personas, sino en cómo las personas se sienten cuando están contigo. Es esa energía que tú les brindas, es esa sonrisa, esa mirada, esa empatía. Así que mi invitación es a que empiecen a practicar la gratitud a través de un journal, de un cuaderno, agradecer las cosas simples de la vida, o incluso a las personas con las que ustedes se encuentran a su alrededor, el que te abre la puerta, el que te trae un tinto, el que te entrega algo, siempre gracias, 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 eres muy formal, eres muy amable, y eso de verdad que te empieza a abrir muchísimas puertas. La red de apoyo es fundamental, y en mi caso, cuando me divorcio, por ejemplo, crear esa red de apoyo fue fundamental, porque ya éramos mis hijos y mis hijos, una de 7 años y el otro de 3 años, de 4 años. Había que llevarlos al colegio, yo debía de salir a trabajar muy temprano. Entonces, apoyarme de mi familia en ese momento y de mis amigos fue fundamental. Créanme que eso incluso al día de hoy, después de tantos años, me hago al ojo, porque contar con esas personas de tranquila, yo te llevo el niño al colegio, tranquila, yo voy por tu niño al colegio, cuando eso a mí me generaba angustia de saber que tenían que cruzar una calle, a pesar de que el colegio quedaba a una cuadra, que los profesores los estaban esperando afuera, pero el ya no estar yo presente como la mamá, pero tener esas personas como mi mamá, mi hermano, mis amigos, la gente que estaba a mi alrededor, que me quería tender una mano, y ahí volvemos al agradecimiento. Crear esa red de apoyo para ti va a ser fundamental en ese logro de esas metas, en ese logro de esos sueños y esos objetivos para ti. Que nada se convierta en una limitación, ni tus hijos, ni tu familia, ni el entorno, todo lo contrario, que sea el motor para impulsarte a crecer y a ser una mejor persona y que seas la mejor versión de ti misma. La gestión del tiempo es algo en lo que estamos trabajando constantemente. Gestión del tiempo y productividad van de la mano y nos van a apoyar, son el soporte que nos lanzan, que nos catapultan a ese logro de esas metas y esos objetivos. No es algo que esté culminado ni que esté terminado, es algo en lo que trabajamos todo el tiempo, en cómo nosotros distribuimos mejor nuestro tiempo y nos hacemos más eficientes y más efectivos en nuestras tareas, en nuestras labores. Hoy día, en el corre-corre de la vida, van los días supremamente rápido y a veces incluso sentimos que no nos alcanza el tiempo. Aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que evaluar y revisar. También son esas tareas y esas actividades que no hacen parte de nuestros sueños, que no hacen parte de nuestras rutinas y de nuestros hábitos, que nos van a llevar a ese logro de esos sueños, de esas metas y de esos objetivos. Aquí va a ser muy importante, y yo todo el tiempo lo estoy revisando y me estoy cuestionando estas áreas, porque
nos dejamos absorber, a veces incluso no sabemos decir no, nos da miedo, nos da pena y nos llenamos de una cantidad de responsabilidades y de tareas que definitivamente no son tareas de avance, no son tareas ni actividades que nos ayudan a lograr cosas. Entonces aquí va a ser muy importante que revises cuáles son tus fugas de tiempo. El celular, yo sé que a veces nos absorbe muchísimo tiempo. Entramos a hacer algo al celular y resulta que nos quedamos viendo la historia de otros. Y yo, por ejemplo, en mi caso me cuestiono mucho porque me pasa y también se lo digo mucho a mis hijos. Y yo, venga, ojo, porque es muy chévere también a ayudarnos de la tecnología y tampoco nos podemos crear un mundo paralelo donde negarnos las cosas que están, no, muy rico, pero a veces quedarnos viendo la vida de otros, cómo el otro hizo para crecer, cómo el otro hizo para triunfar, pero y entonces nosotros cuándo lo vamos a hacer, porque nos estamos quedando viendo simplemente su historia. Aquí el tema es que busquemos muy bien cuáles son esos temas, esas acciones de avance y siempre que ese sea tu objetivo todos los días y ojalá a las primeras horas de la mañana. Esas actividades contundentes que tú dices, yo hago esto y avanzo, yo hago esto, con que haga estas 3 tareas hoy, avanzo. Eso va a ser fundamental. El miedo y la duda es algo que hace parte de nuestra cotidianidad, hace parte incluso de nuestro crecimiento. Justamente cuando nosotros nos estamos convirtiendo en esa versión extraordinaria de nosotros, cuando estamos dando esos pasos de avance, a ser esa mejor persona, ese mejor ser humano, esa persona que logra sueños, porque recuerda que tus sueños están aquí, pero tus actitudes están acá, tus pensamientos están acá. Entonces, podernos alinear a estos sueños, claro que da miedo. Podernos alinear a nuestros sueños que son gigantes, requiere un movimiento mental, emocional, físico, requiere movimiento de todo nuestro ser y eso asusta, eso da miedo. Y el miedo quizás siempre nos va a acompañar, pero qué rico que tú puedas abrazar a ese miedo y decirle tranquilo, que yo estoy aquí, yo me hago cargo y vamos a avanzar, aún con miedo. Ese es el reto, que nosotros podamos lograr nuestros sueños y nuestras metas. Incluso lo tengo en este momento hablando a la cámara. Es esa angustia, es esa zozobra, uno se angustia, ¿será que sí lo estoy haciendo bien? ¿Será que lo puedo hacer mejor? Pero que incluso lo podamos hacer hoy con las herramientas que tenemos hoy y que cada vez que vamos teniendo más experiencia, pues lo vamos mejorando y lo vamos cambiando. La idea es que abraces ese miedo, colócale incluso un nombre si quieres a ese miedo para que lo hagas más familiar y avanza con él. El descanso y el bienestar hacia nosotros mismos, nuestro cuidado personal, un descanso reparador va a ser fundamental. Justamente en este corre-corre de la vida de hoy, que nos lleva a vincularnos con una cantidad de responsabilidades, a decirle sí a todo el mundo y dejarnos a nosotros para último. A veces eso nos lleva a experimentar crisis de ansiedad, crisis de miedo. Aquí el reto es a que nos pongamos siempre como prioridad. Cuando nosotros estamos bien, cuando tú estás bien, puedes ayudar y servir a los demás. No podemos pretender salvar a otras personas cuando no nos hemos salvado a nosotros mismos. Tener un sueño reparador, descansar, alimentarnos conscientemente. Es que este es nuestro templo, este cuerpo es el lugar en el que vamos a habitar hasta el último día de nuestras vidas y va a ser el vehículo con el que nosotros vamos a poder alcanzar nuestros sueños, nuestros objetivos, esa vida plena. A veces ni siquiera se trata de cosas materiales, es simplemente de cómo yo quiero vivir mi vida, tranquila, en paz, en alegría. Yo no quiero estar enojada, yo quiero sentirme plena y alegre con la vida. Eso requiere que yo cuide este cuerpo, durmiendo bien, descansando bien, filtrando lo que escucho. A veces escuchamos a nuestro alrededor una cantidad de cosas negativas y soy yo la que tengo que determinar qué escucho, qué como, qué hablo. Entonces aquí va a ser muy importante que te empieces a enfocar en ti, que busques esos espacios que te nutran, que te llenen de vitalidad y que te den muchísimo descanso, muchísima reparación. Espero que te haya gustado muchísimo este video, que te haya servido. Gracias por haberte quedado hasta el final. Estos pasos son
pasos muy simples, son breves. Esta es como la síntesis de toda una experiencia de vida donde he absorbido muchísima información, pero que con estos pasos muy simples, muy básicos, vas a poder lograr tú hacer una vida de éxito, construir una vida de éxito, tu propia definición de éxito. Si quieres saber más acerca de esto, he creado un ebook donde vas a encontrar más detallado cada punto con actividades, con retos, con actividades para hacer. Lo puedes encontrar yendo al link de la página o enviándome simplemente un mensaje.